Y a esta hora vamos a conversar, tenemos una denuncia, vamos a conversar con seguridad, por la seguridad ciudadana que está arrebatando. Miren ustedes, hemos visto ahorita en un momento cómo nos faltaba la seguridad, los policías en Piura, donde se había intervenido un sujeto que estaba entregando o que estaba haciendo un reglaje, pero no había policía cuando lo detuvieron. Está en la línea telefónica Sandro Espinosa para conversar sobre cómo va disminuyendo la seguridad ciudadana. ¿Por qué no podemos hablar de seguridad? Muy buenas tardes, señor Espinosa. Buenas tardes, bienvenido a Exitosa. Buenas tardes, Percy. Gracias por la invitación y también un saludo a tus radioescuchas. Sí, es una situación bastante preocupante. No podemos hablar de seguridad ciudadana porque ella hace mucho tiempo desapareció. Hablamos de la incursión de delincuentes al más máximo nivel, porque el escenario en la que están desarrollando su ilícita actividad está prácticamente perfecto para ello porque no hay policía, no hay autoridad. Bueno, lo que realmente está pasando es que ya vamos a decirlo, la criminalidad y la delincuencia ha rebasado la capacidad de la policía, ¿no? Y ha comenzado, vamos a decirlo, a crear zonas liberadas en distintos lugares, provincias y distritos del país, ¿no? ¿Y esto por qué? ¿Por qué se da? ¿Por qué estamos en bajo? Muy buena la pregunta, ¿no? Es algo que hablamos mucho de la inseguridad, pero no hablamos del porqué o de la raíz del problema o del diagnóstico en sí, ¿no? Solamente se reacciona a la noticia que, vamos a decir, causa zozobra y pánico en el momento, ¿no? Y lo mismo hacen las autoridades o el gobierno central, ¿no? Entonces, lo que está pasando realmente en el Perú es que a razón de una migración de extranjeros, no solo han migrado personas pues en búsqueda de una mejor calidad de vida, ¿no? O de nuevas oportunidades, sino también que han migrado delincuentes, ¿no? Y han migrado organizaciones criminales de países vecinos como Ecuador, Colombia y Venezuela en especial. Entonces, vemos una situación de extranjeros, organizaciones criminales debidamente estructuradas, que están delinquiendo y asesinando peruanos en territorio nacional, ¿no? Causando zozobra, pánico, ¿no? Y sin embargo, seguimos tratando de ver el problema de manera, vamos a decirlo, aislada o individual, como si fuera solamente un tema de seguridad pública. Ya no estamos hablando de seguridad pública, es más, ya el enfoque del siglo XXI ya no es desde la seguridad pública, sino desde la seguridad nacional. La seguridad pública tiene que estar engranada a la seguridad nacional. Entonces ese es un primer diagnóstico, ¿no? Del por qué está sucediendo esto, ¿no? Y sumado a esto es que el Perú pues no tiene inteligencia hace más de 20 años. Recordemos que luego del gobierno de Fujimori, los caviares, hoy llamados liberales, satanizaron la inteligencia en el país. Y no solo la satanizaron, ¿no? Si ustedes recuerdan, hace 20 años hablar de inteligencia era pues hablar de un pecado, o hablar una lisura, o hablar algo que indebido, ¿no? Entonces, en el gobierno de Ollantumala, es algo que muy pocos saben y muchos desconocen, el gobierno de Ollantumala, a petición de la ONG que dirige Gorriti, le quitó facultades operativas a la DINI. La DINI es la Dirección Nacional de Inteligencia. Con una ley le quitan las facultades operativas. ¿Qué quiere decir esto? Que la DINI, la mayor institución del país que tiene que velar por la seguridad nacional y por la seguridad pública, no puede hacer inteligencia operativa de campo. O sea, solo puede hacer gabinete. Es decir, solo puede leer periódicos o ver las noticias o escuchar las noticias para que pueda hacer sus informes de inteligencia. Entonces, si no tenemos inteligencia en nuestro país, no vamos a poder crear planes operativos ni estrategias para mitigar la criminalidad y la delincuencia. Y mucho menos vamos a poder prospectar, o sea, vamos a poder adelantarnos
¿no?, a los riesgos delincuenciales o criminales. Porque recordemos que la seguridad es prevención, la seguridad no es reaccionar, la seguridad no es, vamos a decirlo, actuar post-evento, ¿no?, que es lo que siempre realmente está sucediendo y está mal, ¿no? Entonces el diagnóstico finalmente es una enorme migración de delincuentes extranjeros que están delinquiendo en territorio peruano, asesinando peruanos, ¿no? Y segundo, que no tenemos inteligencia, ¿no? Esto, señor Espinosa, ha quedado reflejado principalmente. O sea, no podemos entender cómo podemos ser dominados por un grupo reducido, porque son los mismos bandas, organizaciones, las mismas personas delincuentes que hacen de las suyas, lo que significa que no hay preparación en la policía, que no tenemos una policía a la vanguardia, una policía que nos permita garantizar la seguridad a la que fueron creados. Es correcto. Lamentablemente ningún gobierno, los últimos, vamos a decirlo, 5 gobiernos o 6 gobiernos que han transcurrido post el gobierno de Fujimori, ninguno ha puesto en agenda la seguridad pública o la seguridad nacional. Ninguno se ha preocupado de eso, y por ende no se han preocupado pues de capacitar y potenciar a nuestra policía con inteligencia y con tecnología, ¿no? Tenemos a un enemigo. Gracias a Dios, por primera vez, y yo que soy un analista de seguridad hace más de 20 años, gracias a Dios tenemos hoy día un comando operativo de la policía, que si no lo tuviéramos la situación sería peor, sería mucho peor. El comando de la policía hoy día son oficiales de carrera operativo. Los últimos 20 años hemos tenido un comando de la policía que solamente eran oficiales administrativos, y eso permitió el incremento, vamos a decirlo, de la criminalidad en el país. Pero este nuevo comando está conteniendo esta amenaza, este riesgo, ¿no? Pero yo quiero también acotar algo muy importante. Lamentablemente, como no tenemos inteligencia, no podemos diagnosticar bien. El Perú tiene a la fecha 5 delitos fuentes. Esto es muy importante, ¿eh? 5 delitos fuentes. Y se le llama delito fuente al delito que propicia o impulsa los otros delitos. ¿Cuáles son los delitos fuentes que tiene el Perú bajo su realidad nacional? El narcotráfico, las extorsiones, tanto a los comercios, a los empresarios, como las obras de construcción civil, que ahí nacieron, el tráfico de tierras, que ya conocemos perfectamente, y la minería ilegal, y en los 2 últimos años se ha sumado la trata de personas, o sea, la prostitución. Estos son los delitos fuentes. En estos delitos están las organizaciones criminales extranjeras y peruanas, ¿no? Entonces, tenemos que diseñar estrategias para mitigar y neutralizar estos delitos fuentes y poder, vamos a decirlo, mitigar exponencialmente la criminalidad. Lamentablemente, y vuelvo a repetir, no tenemos inteligencia para poder darle una solución. Entonces, ¿qué queda decir, Sandro? Nos va a seguir matando la delincuencia, que inclusive está mejor operativa que la policía, tiene armamento de última generación. Efectivamente, los extranjeros delincuentes que han llegado al país están siendo, vamos a decirlo, soportados y están siendo, les proporcionan toda la logística necesaria en los cárteles de narcotráfico, ¿no? Específicamente de México. Pero sí hay una gran solución que se podría dar y que lamentablemente los gobiernos de turno no lo hacen porque no, vamos a decirlo, convergen con su discurso político, ¿no? Y con sus intereses políticos personales. ¿Y cuál es ese? El de tomar medidas drásticas o medidas, vamos a decirlo, a grandes problemas, grandes soluciones. Puesto que contradicen a los discursos de izquierda, ¿no? Como ya sabemos, la izquierda siempre está defendiendo los derechos de los delincuentes y de los terroristas, ¿no? Nunca defiende los derechos de los ciudadanos. Por darle un ejemplo nomás en nuestro país, ¿no? Ellos siempre han reclamado pues los derechos de los terroristas que murieron
en los años 80 y 90, y en los últimos años reclaman pues los derechos, ¿no?, de los manifestantes o protestantes que actuaron como terroristas y que murieron, pero no hablan de todos los peruanos o ciudadanos que han sido asesinados por estos delincuentes extranjeros. No hablan de sus derechos de ellos. Ellos siempre hablan de los derechos de los protestantes que destruyeron aeropuertos, bloquearon carreteras, destruyeron propiedad privada, pública. De ellos sí piden sus derechos, pero no hablan de los derechos de los ciudadanos de bien, ¿no? Entonces los políticos no se atreven a dar medidas drásticas porque su gran plataforma narrativa de izquierda los va a salir a atacar, ¿no? Entonces, pero sí hay una solución, ¿no? Yo quisiera planteártela en esta entrevista, ¿no? Claro, que nos dé una esperanza. Mire, la solución, sí, exactamente, la solución es sencilla, aunque usted va a decir, no, este señor está exagerando, ¿no? Nosotros somos un Estado de derecho. Como tal, gobierno central, o sea, el Ejecutivo, tiene la facultad de utilizar la Constitución y aplicar la Ley de Seguridad Nacional. ¿Qué dice la Ley de Seguridad Nacional en resumen? El Estado está obligado a proteger y salvaguardar la vida y la seguridad de todos los ciudadanos, utilizando todos los recursos que sean necesarios. Eso dice la Ley de Seguridad Nacional. En base a esa ley, el Ejecutivo no tiene que pedirle facultades al Legislativo. Lamentablemente, como muchos ciudadanos no saben, y no tienen por qué saber esto, piden facultades para pedir presupuestos, ¿no? Y hacer lo que ya sabemos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Quieren solucionar cambiando leyes, quieren solucionar construyendo penales. Construyan colegios, hospitales para los niños del interior del país. La solución se puede dar en base a la Ley de Seguridad Nacional. Por ejemplo, nosotros tenemos unas Fuerzas Armadas durmientes. ¿Qué quiere decir durmientes? Que simplemente no están cumpliendo una labor operativa. Es más, las Fuerzas Armadas juntas son 200.000 efectivos. Son la misma cantidad de policías. El gobierno central, con un decreto de urgencia, debería decretar el estado de emergencia a nivel nacional, no hacerlo cada que sucede un hecho que causa zozobra a los ciudadanos en determinado lugar. Tiene que declarar en emergencia todo el país, porque los delincuentes están en todo el territorio peruano. Delincuentes extranjeros me refiero. Una vez que declara el estado de emergencia a nivel nacional, el 33% de las Fuerzas Armadas, de esos 200.000, el 33%, vale decir aproximadamente 70.000, 75.000, van a apoyar al patrullaje combinado, ¿no?, a la Policía Nacional. Para esto podrían tener una capacitación de 15 días, 30 días, máximo 2 meses, respecto a la función policial. Los otros 65.000 efectivos van a cierre de fronteras. Cierran nuestras fronteras. El otro 65.000 se van a las bases militares a nivel nacional para lo siguiente. El gobierno, después de hacer este desplazamiento de fuerzas, recordemos que las Fuerzas Armadas no solo tiene personal, tiene instalaciones, tiene presupuesto, tiene logística, tiene vehículos de aire, mar y tierra. Luego de hacer este desplazamiento operativo, el gobierno central debe sacar un decreto de urgencia, de acuerdo a sus facultades y de acuerdo a la Ley de Seguridad Nacional, disponiendo de que todo ciudadano extranjero en territorio peruano se debe empadronar y se debe registrar y debe indicar el motivo de su situación en el país. Para eso, debe ordenar que la RENIEC le dé acceso a todas las comisarías y a todas las instalaciones militares para que se puedan empadronar estos extranjeros. Y la RENIEC le tiene que dar acceso para el lector biométrico y para el lector facial. Y además le tiene que dar acceso migraciones a las Fuerzas Armadas y a la policía para regularizar su situación de estos extranjeros. El extranjero tiene que decir, primero,
¿A qué se dedica en el país? No, yo soy ambulante. Sí, porque lo de izquierda ya lo han dicho, ¿no? Lo que pasa es que el Perú es informal y hay muchos extranjeros de bien que son ambulantes. Perfecto. Si usted es ambulante, llene esta declaración jurada. Dígame usted en qué semáforo, en qué esquina usted trabaja, en qué ruta de combi, en qué ruta de empresa de transporte. Fírmelo acá, por favor. Deje su huella, su control, su lector facial, le tomo una foto, listo, lo registro. Traiga usted su contrato de alquiler del cuarto, del, no sé, del departamento, de la habitación que le alquilan. Traiga usted su contrato de alquiler. Vamos a verificar eso. Y cada cierto tiempo usted se tiene que, vamos a decirlo nuevamente, tiene que registrarse o chequearse. Luego de hacer eso, y le tiene que dar un plazo de 72 horas, no más, no se necesita más, ¿correcto? Luego de eso, el gobierno central puede sacar otro decreto de urgencia y disponer de que todo ciudadano extranjero que no se ha empadronado va a ser detenido y llevado a una base militar, para que esos 65.000 efectivos cuiden en esa base militar durante un mes, para que pueda regularizar su situación. Y solo se le debe dar un alimento, es más que suficiente. Si las ONG que defienden a los delincuentes quieren que coman 3 veces, bueno, que ellos le den ese alimento. Ellos reciben millones, ¿no?, de fuentes que desconocemos. Además de eso, todo ciudadano extranjero que tenga sentencia consentida y ejecutoriada debe purgar condena a un penal de máxima seguridad, de preferencia en Chayapalca, a 5.000 metros sobre el nivel del mar. Y todos los peruanos que estén en Chayapalca cumpliendo alguna condena tienen que ser trasladados a su lugar de origen. Yo le aseguro, con esa medida radical y drástica, similar a la que hizo Bukele, el problema se soluciona en más o menos en 2 o 3 meses, no más. Pero usted lo ha detallado de tal punto que creo que todo lo hemos entendido sin tener que haber sido congresista o político o experto erudito en la materia. Y que además no es, como usted dice, una exageración, es una realidad urgente a la que tenemos que actuar y que no está fuera de lo ajeno, sino está en la misma Constitución, que usted muy bien lo ha mencionado. Estamos ahorita ya en un tema de peligro, y ante cualquier peligro de la nación, de la integridad física del ciudadano, nosotros tenemos que salir en defensa propia, porque nos están matando. Ya no solamente nos roba, nos están matando. Y están todas las Fuerzas Armadas, policiales, las que tienen, como usted ha señalado, presupuesto, capacitación, que están supuestamente ya expertos y capacitados para defender a la nación, y no lo están haciendo. Simplemente, ¿por qué no se da esto tan simple y sencillo, señor Espinosa? ¿O no lo quiere el gobierno central mostrar que realmente quiere poner solución a este problema, o está auspiciando algunos malos elementos en el Perú? Yo tengo 2 hipótesis, ¿no? La primera es de que los políticos, siempre que se acercan las elecciones, y tenemos próximas las elecciones, siempre están buscando su discurso político, ¿no? Y este escenario de inseguridad se presta para ese discurso, para que salgan a ofrecer en las próximas elecciones seguridad, ¿no? Exacto. Mi otra teoría es de que, como le dije hace un instante, y eso ya no es teoría, y eso ya lo he comprobado, lamentablemente la izquierda, el comunismo y el socialismo salen a defender, pues, los disque derechos de estos delincuentes, ¿no? Humanos. ¿Ya? Y los políticos tienen miedo a ese discurso, a esa narrativa, ¿no? Como usted, no sé si de repente usted ha visto, crean plataformas de comunicación financiadas por ONGs, como La Mula, Epicentro. Epicentro, pues, defiende abiertamente a los terroristas, a los delincuentes, los defiende, pues, sin descaro alguno, a capa y espada, ¿no? Y le hacen una publicidad, pues, vamos a decirlo, demoledora a aquel político que se atreva a tomar alguna medida contra los delincuentes extranjeros, ¿no? Le hacen una propaganda demoledora, ¿no? Entonces los políticos, por miedo a eso, no toman estas medidas, ¿no? Como usted ve, por ejemplo, ¿no? Bukele, pues, todos los comunistas y socialistas, pues, dicen que es un gobierno autoritario, que viola los derechos humanos. Pero, sin embargo, los ciudadanos de bien
aprueban la gestión de Bukele. 95-98% de la población de Salvador aprueba la gestión de Bukele. Les ha devuelto la tranquilidad, la seguridad, ha activado la economía, está regresando el turismo, etcétera, etcétera. ¿No? Y sin ser extremadamente un político con experiencia, con trayectoria, simplemente por solamente solucionar un tema con un legajo de posibilidades para poder hacerlo. Solamente es tomarlo y ejecutarlo, nada más, tal como usted lo ha expuesto el día de hoy, que me imagino es un tema que muchas otras personas también la plantean y que tiene de conocimiento el ministro del Interior, el de Defensa, los altos mandos policiales y militares. Así es. Lamentablemente todos plantean desde su poca experiencia y desde sus intereses personales, ¿no? Pero no se les escucha, y es lo lamentable. Sí, no, le decía que lamentablemente todos plantean desde sus intereses personales y desde su poca experiencia en materia de seguridad nacional y seguridad pública, ¿no? Bueno, ¿qué nos espera en los próximos días? Si no se toma el control de esta situación, es más muertes, es más compatriotas llorando a su muerto sin que haya una respuesta para revertir ya esta crítica situación del dominio. Estamos siendo dominados por la mafia, por los extorsionadores, por las bandas delincuenciales, es que ya no hay control, lamentablemente, en nuestro país. Yo le agradezco, señor Sandro, por esta información, por este análisis, que tenemos que incidir siempre en lo mismo hasta el cansancio, hasta que se nos escuche, se diga, bueno, pues al fin se está haciendo lo que debimos haber hecho hace mucho tiempo. Yo le agradezco, muchas gracias. No, gracias a usted por la invitación y muchas gracias también a sus radioescuchas, ¿no? Muy amable, increíble, miren ustedes. Tenemos ahí al frente de las narices las autoridades una situación de cambio, de por lo menos tener el control a lo que ya se escapó, rebalsó de la delincuencia, y no tomamos acciones, estamos inoperativos, lo ha dicho Sandro Espinosa, experto en seguridad ciudadana. Inoperativa las Fuerzas Armadas y la policial. Y si esto no funciona, si esto no está cumpliendo sus objetivos, nosotros estamos expuestos a seguir creando o seguir teniendo a más delincuentes en nuestro país, que nos hace crear zozobra y pánico en nuestro propio país. Vamos a la pausa, regresamos.